Señor Garcés, terminaron las conmemoraciones de los 50 años del golpe militar. Le solicito una evaluación porque da la impresión que vivimos una suerte de esquizofrenia. Por una parte, un Chile profundamente dividido en posiciones que parecen irreconciliables y la abrumadora mayoría del planeta que tiene solo una lectura sobre lo sucedido. Creo que la respuesta se encuentra en el microclima político y mediático que ha subsistido en Chile después de la dictadura, ¿no? Que ha mantenido la hegemonía de los medios de comunicación que apoyaron el golpe, apoyaron la dictadura y después la impunidad de la dictadura. Y esos sostenes mediáticos no han sido afectados, alterados en su hegemonía durante la transición política desde el 90 hasta hoy. Un ejemplo de ello es que el principal medio periodístico del país antes del 73, que era el Clarín, con mayor patrimonio, sigue hoy con sus medios confiscados y ocupados por la Fuerza Armada. Con lo cual el pluralismo informativo se encuentra muy cortado y eso explicaría en cierto modo, junto con la influencia de determinadas escuelas que se han venido formando en los medios educativos, ese microclima que distancia la realidad interna de Chile en cuanto a percepción de lo que pasó en el golpe de Estado hace 50 años, lo que ha venido detrás, y percepción que se tiene desde el extranjero. En plena controversia sobre los 50 años del golpe militar, los detractores del presidente Salvador Allende aseguran que su propósito era cambiar radicalmente el sistema chileno, destruirlo ya, e implantar, palabras más, palabras menos, un régimen parecido a los socialismos de la órbita de la ex Unión Soviética. ¿Qué socialismo quería realmente Allende? La respuesta a su pregunta la formuló el propio presidente Allende en su proyecto de constitución, de nueva constitución, que iba a someter a referéndum a partir del 11 de septiembre del año 73. Es un texto que ha sido publicado habiendo recuperado las bases mismas de ese proyecto en el material que rescató don Eduardo Noboa Monreal, presidente del Consejo de Defensa del Estado, a su vuelta del exilio, y ahí se define claramente la estructura de poder, los pilares de la democracia participativa que tenía proyectado el presidente para el futuro de Chile. De modo que cualquier comparación con los sistemas de la Europa del Este o con Cuba no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. Las últimas palabras de Salvador Allende eluden la mención a la unidad popular. ¿Sería por la incomprensión que tuvieron los que deberían respaldar sin matices el proyecto del gobierno y optaron por caminos que de alguna manera cuestionaban o abiertamente rechazaban la visión del presidente? Yo no lo veo así. El presidente Allende en el año 70-73 culmina una larga carrera que empieza en los años 30 buscando la unidad de las fuerzas populares con la idea de reemplazar los defectos y cubrir los defectos que tenía el sistema capitalista en una orientación socialista. A lo largo de esa larga carrera, Allende se apoyó su programa y su proyecto en distintos partidos políticos y distintos líderes políticos. Y en ese mensaje último, la locución del día 11 de septiembre, él está rememorando, en mi opinión, todo lo que es esa carrera política y ese proyecto por el cual luchó, se presentó 3 veces a la presidencia en elecciones sucesivas y por el cual finalmente, digamos, dio su vida. Y en ese sentido, el sujeto del discurso son los ciudadanos, son los trabajadores que él describe en su alocución. Usted es el autor de un libro decisivo, Soberanos e Intervenidos, en el que demuestra con abundante documentación que es imposible analizar el golpe del 11 de septiembre de 1973 sin la variante exterior y concretamente sin el empeño
explícito y público del gobierno de los Estados Unidos de derrocar el gobierno de la Unidad Popular. Y yo, señor Garcés, traigo a colación este antecedente decisivo porque parece que hay demasiada gente que padece de amnesia autoinducida. 50 años después, gracias a las decisiones del Congreso de Estados Unidos y de los presidentes demócratas de los años 90 y de la última década, está absolutamente claro y demostrado con los documentos oficiales del propio gobierno de Estados Unidos que desde los años 58 y en particular desde 1964, el gobierno norteamericano quiere evitar que la candidatura, el proyecto político del personalista Salvador Allende pueda llegar al gobierno. Y cuando gana las elecciones de 1970, está igualmente demostrado en esos documentos que la decisión del presidente Nixon lleva fecha, primero en septiembre del año 70, a petición del dueño del Mercurio, que le pide un golpe de Estado para impedir que el presidente Allende asuma, y a partir del 15 de noviembre del año 70, es decir, al día siguiente que se instala en la moneda Salvador Allende como presidente, la decisión del gobierno Nixon es hacer todo cuanto esté en su poder para evitar que se consolide el gobierno del presidente Allende, pensando en la influencia que podía tener ese gobierno en Europa Occidental y particularmente en Italia, y dice literalmente el memorándum del 5 de noviembre del año 70, que el éxito de la consolidación del gobierno de Salvador Allende alteraría los equilibrios del mundo entero y la propia posición de Estados Unidos dentro de ese mundo. ¿Qué es lo que un pequeño país de apenas 11 millones de habitantes, que estaba el más alejado de las costas de Europa y de Asia, podía amenazar en el sentido que describe el memorándum? Era una concepción geopolítica, es decir, la posibilidad de que dentro del sistema capitalista hegemonizado por Estados Unidos, de manera democrática y de manera participativa por el conjunto del pueblo, se estuviera gestando una forma de organizar la economía, la producción y la distribución de los recursos del país de manera distinta a cómo el sistema capitalista funciona. Eso hecho a través de una vía democrática con mayor libertad y mayor participación era lo que estaba siendo seguido, observado muy de cerca en Europa Occidental, particularmente en Italia y en Francia. François Mitterrand viajó a Santiago precisamente a conversar con el presidente Allende y estudiar cómo se estaba desarrollando el proceso chileno. Es lo que preocupaba al gobierno de Nixon y lo que, digamos, sostuvo en una visión geopolítica la necesidad de destruir el proceso que se desarrollaba en Chile. Y tardaron 3 años y finalmente, bueno, pues lo consiguieron, porque la correlación de fuerzas es manifiestamente distinta y desigual en este caso. Quisiera, desde la distancia, que el presidente Allende no habría calibrado en su justa medida los propósitos desestabilizadores de la oposición y creyó con ingenuidad que los demócratas chilenos jamás avalarían un golpe. La sagacidad reconocida del presidente se vio entorpecida por su convicción democrática que sus enemigos no estaban dispuestos a reconocerle. Esa no es una visión, digamos, que se corresponde con la del presidente Allende, que desde antes de su elección en 1970 tenía asumido que iba a encontrarse en situaciones muy difíciles y con una obstrucción de los sectores y de los intereses que se habían afectados por su programa de gobierno. El progreso de la conspiración y de los intentos de golpe a lo largo de los 3 años era perfectamente observado y seguido desde el gobierno, que intentó atajarlos con los medios legales de que disponía. Pero, a su vez, hay que tener presente que la estrategia del gobierno norteamericano era precisamente crear una situación de crisis, empujando al gobierno a una tentación que el gobierno nunca tuvo, de recurrir a medidas de fuerza, con la seguridad de que si el gobierno seguía un camino de fuerza para reprimir el movimiento sedicioso, eso legitimaría
la represión del gobierno norteamericano, con el apoyo norteamericano a esas medidas de fuerza. Ese era el diseño, digamos, subyacente en la estrategia norteamericana, hasta tal extremo que en las memorias de Kissinger, el primer volumen que publica el año 74, unos meses después del golpe, dice que el presidente Allende estaba preparando un autogolpe. Es decir, es el deseo por parte de los norteamericanos de que el presidente hubiera recurrido a medidas de fuerza, porque si hubiera entrado en ese terreno que nunca se lo propuso, la contrafuerza aplastante hubiera no solamente derrocado al gobierno de Allende, sino que le hubiera deslegitimado hacia el futuro. Y en ese sentido, la batalla de la moneda, la resistencia del presidente del 11 de septiembre es una batalla política, es una batalla de naturaleza moral, no es militar, porque no hay allí enfrentamiento de cuerpos armados. Y esa batalla, el presidente Allende, su última batalla política, la ganó. Y por eso, 50 años después, el mundo, y particularmente los chilenos, tienen presente conmemorar la tragedia a la que fue sometido el país por parte de la principal potencia hegemónica. No es lo decisivo, pero en cierta lectura popular las cosas tienen cierto asidero. Mientras el gobierno intentaba llevar a cabo la reforma agraria, pequeños sectores radicalizados de Chile se empeñaban en hacer lo que podríamos llamar la revolución chiquita, interviniendo cines, pequeñas empresas, que en lo fundamental profundizaban un odio creciente. Efectivamente, en todo el proceso revolucionario y en todo el proceso democrático, siempre hay sectores y núcleos que discrepan de la línea principal. También eso se produjo en Chile. Pero la posición del gobierno al respecto era clarísima y precisamente en el proyecto de constitución no nato hay un artículo en que prevé y dispone que la pequeña y la mediana propiedad en la industria, en la agricultura, en el comercio, etcétera, no es susceptible de nacionalización, lo que demuestra que el gobierno tenía muy claro cuáles eran las áreas de propiedad estatal estratégicos de la economía, pero a su vez la pequeña y la mediana propiedad debía regirse por las reglas del mercado. Durante años creíamos que había consenso nacional sobre algunos temas, como el rechazo a la dictadura y la condena a la violación de los derechos humanos. Ahora, cuando las máscaras están por los suelos, aquello parece como si cierta derecha nunca dejó de ser pinochetista. Se puede ver ese problema desde el ángulo de las Fuerzas Armadas. En mi análisis, la transición del sistema dictatorial al sistema pluripartidista en Chile sigue el modelo de España, desde el franquismo al actual régimen monárquico, que tiene como presupuesto la destrucción del ejército republicano español entre 1936 y 1939. La derrota del ejército republicano en España es el sustento de la dictadura del general Franco y el sustento de la monarquía actual en España. El mismo fenómeno se produce en Chile. El 11 de septiembre se destruye la componente republicana del ejército de Chile. El ejército de Chile republicano muere el 11 de septiembre. Y lo explico. Nunca en la historia de las Fuerzas Armadas chilenas, el comandante en jefe de la Marina había sido arrestado y destituido por una conspiración de sus subordinados. Nunca en la historia de Chile, el director general de Carabineros y los 6 generales de mayor graduación habían sido destituidos por un general sin mando de tropas y apoyado evidentemente para ese golpe interno en Carabineros por el ejército. Nunca en la historia de Chile, desde la fundación de la República, el jefe del ejército se había sublevado contra el jefe del Estado. Es la primera vez, todo ocurre el 11 de septiembre. A partir del 11 de septiembre, los mecanismos de control de la democracia chilena sobre la Fuerza Armada desaparecen. ¿Cuáles eran esos mecanismos de control? Nadie podía ser comandante, capitán de navío o coronel con capacidad de mando de un regimiento sin el previo acuerdo del Senado.
y a su vez nadie podía ser general o almirante sin una decisión del jefe del Estado, el presidente de la República, en cargos de la confianza estricta de este, que podían ser removidos si perdían su confianza. Eso fue destruido el 11 de septiembre de 73 y 50 años después no ha sido recuperado. Por consiguiente, Chile tiene un ejército, indudablemente, tiene un cuerpo armado jerarquizado, estructurado, pero su vena republicana fue destruida en el 73 y sigue hoy destruida sin que las instituciones representativas de la soberanía popular tengan el control de los nombramientos de los mandos que acabo de escribir. El mayor movimiento social de las últimas décadas, el llamado estallido social, se fue a las pailas, en gran medida porque las cosas se hicieron mal y se tuvo en torpe medida la mirada de la mayoría de los chilenos sobre ciertos aspectos culturales del país. Ello sin desconocer, por supuesto, la sistemática, permanente campaña política y comunicacional de la derecha para fomentar el miedo en el país. Sí, la situación es muy preocupante, efectivamente, porque las estructuras de poder consolidadas durante la dictadura a sangre y fuego han sido mantenidas sustancialmente desde el año 90, 1990, por los gobiernos que se han sucedido. Entonces, lo que se vivió en el año 2019 en Chile fue lo que se llama un estallido de los efectos de esas estructuras económicas y de esas políticas sociales que se han venido llevando adelante. Y el estallido y las protestas y las elecciones que han seguido han buscado atacar los efectos eh, en la vivienda, en la educación, la distribución de la riqueza, etcétera. Pero las causas de esos fenómenos contra los cuales se protestaba, o sea, que han quedado intactas. De hecho, no la acción de quienes estaban protestando el año 2019 y los años y los meses y años posteriores no ha sido dirigida por falta de dirección. No había liderazgo en ese estallido. Y la falta de liderazgo y la falta de un proyecto político ha significado lo que hemos vivido en los últimos meses y lo que usted acaba de describir. En la historia, ningún movimiento de cambio social, en cualquier fase de la historia, ha tenido posibilidad de sostenerse y de seguir adelante sin un liderazgo. Ese liderazgo no existía en la calle en el año 2019 y, de hecho, digamos que está todavía por gestar en Chile. Y quizás esa sea la explicación al fenómeno que usted acaba de describir.